Buen día, soy César Ildefonso, ingeniero peruano. En esta ocasión vamos a ver un ejercicio sobre la caída el tiempo de caída de un paracaidista, ¿no? Eh, es bien ilustrativo, ¿no? Para usar las ecuaciones diferenciales. Vamos a verlo. Tenemos un paracaidista, pero en este caso vamos a calcular su tiempo de caída de cierta altura, ¿no? Hasta cierta altura también, considerando la resistencia del aire. Nosotros, la resistencia del aire puede variar, ¿no? O sea, en un caso puede ser proporcional a la velocidad del cuerpo, en otro caso puede ser proporcional a la velocidad al cuadrado de la velocidad del cuerpo, ¿no? En este caso del paracaídas, el modelo, la velocidad del viento normalmente es adecuada como para considerar que es proporcional a la velocidad, ¿no? Entonces nos dicen, un paracaídas cayendo libremente de una grande altura antes de abrir el paracaídas, o sea, antes que abra, ¿no? Solamente es el cuerpo, él y su paracaídas, tiene una velocidad límite igual a 58 metros por segundo. Vamos a ver qué es eso luego. Suponga que la masa del paracaidista y del paracaídas es de 100 kilogramos en total. Hay la constante K de la resistencia del aire. Hay las velocidades y distancias recorridas como función del tiempo. ¿Cuáles son la velocidad del espacio recorrido después de 30 segundos? ¿No? Entonces, sabemos que, como hemos dicho, la velocidad de resistencia del aire es proporcional en forma negativa a la velocidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos nosotros, considerando las fuerzas que intervienen, y de acuerdo a la ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a masa por la aceleración. Entonces tenemos la masa del cuerpo por su aceleración, que es la derivada de su velocidad, es igual al peso de la gravedad menos la resistencia del aire, ¿no? Entonces la ecuación se convierte también de esta manera, despejamos la aceleración, ¿no? Y la agrupamos de tal manera que podamos hacer un cambio de variable para poder desarrollarla. Asignamos una variable u, ¿no? Que tiene esa equivalencia con respecto a b, a la velocidad. En este caso sacamos una diferencial de los miembros, entonces la diferencial de u va a ser igual a k sobre m por la diferencial de b, ¿no? Entonces, por lo tanto, la velocidad de b también va a ser m sobre k por la diferencial de u, ¿no? Y entonces nosotros en la ecuación que tenemos de la aceleración, ¿no? La derivada de la velocidad, vamos a reemplazarla el valor con respecto a du, ¿no? Y completamos la fórmula y la tenemos de esa manera para poder seguir desarrollando. Tenemos acá, continuamos entonces el desarrollo de esta ecuación, ¿no? Ahora la tenemos de esta forma, ¿no? Ahora ya con respecto a u, pero todavía tenemos ahí en el segundo miembro el b, ¿no? Y pero esa expresión que está entre paréntesis es el u, ¿no? Que habíamos asignado. Entonces ya tenemos toda la ecuación en función de u solamente, ¿no? Entonces la arreglamos de tal manera que en el primer miembro tengamos el diferencial de u sobre u y en el segundo miembro una constante, ¿no? K sobre m por la diferencial de t, lo cual nos permite hacer una sencilla integral, ¿no? La integral estaría los límites en la parte del u, sería desde el valor inicial de u sub 0 hacia el u actual, y en la parte del t a la derecha sería desde 0 hasta t, que es el tiempo actual. Al integrarlo, ¿no? Tenemos en el primer miembro du sobre u es logaritmo de periano de u, ¿no? Y es la diferencia entre el valor del logaritmo de u y el logaritmo de periano de u sub 0, ¿no? Y en el segundo miembro simplemente sería k sobre m por t, signo negativo, ¿no? El primer miembro también equivale al logaritmo de periano del cociente entre u y u sub 0, ¿no? Y por concepto de logaritmo de periano, entonces eso significa que u es igual a u sub 0 por el exponencial elevado a la menos k sobre m por t, ¿no?
Ahora reemplazamos el u y el u sub 0 por sus valores que nosotros hemos asignado, ¿no? En el caso de u sub 0 va a ser b sub 0, ¿no? La b va a ser b sub 0, la velocidad inicial. Que nuestro problema es 0, pero nosotros acá la mantenemos como si fuese variable, ¿no? Como podría haber sido otra velocidad. Bueno, seguimos nosotros el g, ¿no? La aceleración de la gravedad lo pasamos a segundo miembro con signo negativo, ¿no? Y tenemos en el primer miembro solamente la velocidad y prácticamente tenemos ya la ecuación de la velocidad, ¿no? Que también nos pidieron, ¿no? Entonces ya la tenemos, ¿no? Entonces sería ya la ecuación despejada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y también tomando como en cuenta la velocidad inicial, que es v sub 0, ¿no? Acá lo tenemos de otra manera, ¿no? Que sería la misma ecuación. Bueno, acá la tenemos y hacemos algo interesante justamente para lo que nos mencionaron, el problema de la velocidad límite, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando t es infinito en esta ecuación, entonces la parte e menos k sub t menos k sobre m por t será e a la menos infinito, ¿no? Entonces eso sería 0. Entonces nosotros al desarrollarlo, ¿no? Vemos que se convierte de esta manera, ¿no? Entonces los valores de exponenciales pasaron a ser 0, ¿no? Y solamente nos queda menos m sobre k por g, ¿no? Esta sería la velocidad límite, prácticamente, ¿no? Pero se le conoce ya por su valor absoluto, que nosotros lo representamos con b sub infinito, que sería la masa del cuerpo por su constante, ¿no? De la constante de la resistencia del aire, ¿no? Por la aceleración de la gravedad. Entonces, esa es una velocidad, ¿no? Finalmente, que es la máxima que alcanzaría el cuerpo si estuviera cayendo. En algún momento va a alcanzar, no va a sobrepasar esta velocidad, ¿no? Ese es el concepto. Bueno, entonces nos pidieron eso también, pero vamos a luego ya desarrollarlo. Acá tenemos nuevamente la ecuación y vamos a transformarla de tal manera que utilizamos el concepto de velocidad límite. Acá tenemos la ecuación la misma, solamente que el mg sobre k lo hemos convertido en b sub infinito, ¿no? Entonces simplemente hemos hecho una nueva denominación de las variables, entonces la tenemos de esta forma, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en primer lugar de la velocidad, ¿no? Ya sería prácticamente ya la fórmula de la velocidad, ¿no? Dependiendo del tiempo, dependiendo también de la velocidad inicial y de la velocidad infinita, ¿no? De la velocidad subinfinita, ¿no? De velocidad límite. Pero también nos piden a nosotros el espacio recorrido, o sea, cuánto ha caído, ¿no? Desde la altura superior hasta la altura actual, cuánto ha sido recorrido, ¿no? Cuántos metros ha sido recorrido. Entonces, acá tenemos que como tenemos la fórmula de la velocidad, ¿no? Es igual a la derivada del espacio sobre tiempo, ¿no? Entonces ahí podemos integrar el espacio y veamos lo que nos está pidiendo. Hacemos eso. Entonces despejamos, pasamos al primer miembro, la diferencial de t, tenemos esta ecuación diferencial, ¿no? Podemos integrar todas sus partes, ¿no? Sus miembros, ¿no? Entonces vemos ahí que los límites de integración de x va a ser justamente desde el x sub 0, que será la altura de donde ha sido soltado el paracaidista, hasta el x, ¿no? Que sería la altura actual. El tiempo sería desde 0 hasta el tiempo actual, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos ya la misma ecuación de el desarrollo de la integral, ¿no? Que finalmente sería esta, ¿no? O sea, en la parte izquierda sería la altura actual menos la altura inicial, ¿no? Y en la parte derecha se ha desarrollado las integrales que están ahí, son dos integrales. Ese es el resultado que nos da. Hay que tener en cuenta que los límites de la integral, ¿no? Los rangos sería
0 a t. Cuando es 0, el exponencial se convierte en 1, ¿no? Entonces por eso que ahí está una expresión larga, es debido a eso, ¿no? Entonces nosotros podemos ya decir que esta es la ecuación de la distancia, ¿no? La distancia actual es la distancia inicial más toda esa expresión, que al final debe tener un valor negativo para que salga un valor menor, ¿no? Porque está cayendo, ¿no? Cada vez que transcurre el tiempo, la altura es menor, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos ya a precisar lo que nos pidieron. Nos dijeron que la velocidad límite es 58 metros por segundo, ¿no? Nos dieron que la masa es 100 kilogramos. Nos pedían la constante K. Entonces, nosotros sabemos que esta es la fórmula de la velocidad límite. Entonces, quiere decir que 58 metros por segundo es igual a m, que es 100 kilogramos o 100.000 gramos, sobre k, sobre la aceleración de la gravedad, ¿no? En metros por segundo al cuadrado. Entonces, simplemente despejamos k y tenemos que esto es el valor de k, ¿no? En gramos por metro por segundo. Podría ser en kilogramos también, entre 1000, ¿no? Sería 16.913.80, ¿no? K. Entonces con eso ya prácticamente podemos resolver ya con mayor precisión los demás valores, ¿no? Ya sea de la velocidad y de la distancia recorrida. En primer lugar, la velocidad, tenemos ahí la fórmula general. También la distancia recorrida, ¿no? Tenemos el K. Entonces ya podemos reemplazar todo eso. Haciendo los reemplazos, ¿no? Ya sea, digamos, de los datos que tenemos, la velocidad límite, la velocidad inicial que es 0, ¿no? La masa, ¿no? La constante K, que ya sabemos cuál es, todo eso. Entonces reemplazamos en la fórmula en primer lugar de la velocidad, ¿no? Entonces tenemos esa expresión que se va reduciendo y finalmente tenemos que la velocidad es menos 57,64 metros por segundo. Menos porque está dirigido hacia abajo, ¿no? O sea, lo normal es en el eje XY, ¿no? En el eje vertical, cuando es hacia arriba el sentido, entonces la magnitud es más, cuando es hacia abajo es menos. Entonces, menos 57,64 metros por segundo, ¿no? Sería la velocidad. Entonces ya hemos hallado, o sea, ¿qué significa? Que en 30 segundos ya alcanzaría esa velocidad bien cercana a la velocidad límite, ¿no? O sea, digamos, es rápido, ¿no? En 30 segundos prácticamente, ya en la vida real, es el momento en el cual, o incluso menos, cuando se debería abrir el paracaídas, si es que está cayendo desde una altura inicial de 5.000 metros a 4.000 metros, ¿no? Entonces es coherente, Luego, la distancia recorrida, ¿no? Sería el primer miembro x menos x sub 0, es la distancia que ha recorrido, ¿no? La diferencia entre la altura inicial y la altura actual, ¿no? Es el recorrido. Igual, reemplazamos todos los valores que ya tenemos, ¿no? Los valores iniciales, ¿no? El k, ¿no? La masa del cuerpo, la velocidad inicial, todo eso, la velocidad inicial que es 0, la velocidad límite, ¿no? El tiempo, que es 30 segundos, ya conocemos todo. Simplemente hacemos los reemplazos y los cálculos y tenemos que la distancia recorrida también menos. ¿Por qué? Porque la distancia digamos es una diferencia que sale negativa, ¿no? Primero tenía un valor de altura determinado y luego tiene una altura menor, ¿no? Entonces sería 1399.23 metros, ¿no? Casi 1400, que es lo normal, o sea, más o menos a 1400 a 1500 metros, luego de más o menos entre 20 y 30 segundos, siempre el paracaídas, si es que se ha lanzado desde 4000 o 5000 metros, más o menos ese es el momento en el cual debe abrir el paracaídas, ¿no? Entonces sí, se llega prácticamente a esta distancia, ¿no? Bueno, eso sería el resultado. Es bien interesante, ¿no? Se ha hecho un desarrollo, ¿no? Una integral para poder resolver esas ecuaciones de movimiento, por este caso. Eso sería todo por el momento también y vamos a seguir ilustrándonos con estos ejercicios. Muchas gracias.